Mis amados hermanos, Dios me los bendiga a cada uno de ustedes. Hoy vamos a hablar de un personaje bien importante que ha dejado huella en cada uno de nosotros. Y es un vivo ejemplo de un hombre que tomó una decisión de ser obediente a Dios. Primeramente escuchó la voz de Dios. Y cuando escuchó la voz de Dios, él tomó la decisión de caminar conforme a las promesas y lo que ya Dios tenía establecido para él. Y vamos a hablar de este hombre, un hombre llamado Josué. Y Josué, en Josué 1, hay un título y hay diferentes títulos, pero este título me gusta porque dice, Dios llama a un nuevo líder. Y qué tremendo es cuando nosotros obedecemos al llamado de Dios. Y vamos a hacer una oración y vamos a creerle a Dios que el Espíritu Santo va a hablar a nuestra vida, a nuestros corazones. Padre, yo te doy gracias por la oportunidad, por el tiempo, por el favor tuyo que tienes hacia cada uno de nosotros. Gracias por permitirnos traer en nuestro corazón, abrir nuestros oídos para escuchar tu palabra, para escuchar el mensaje, para la palabra que tú tienes para cada uno de nosotros. Espíritu Santo, te damos la bienvenida a ti y ya te otorgamos el lugar el cual a ti ya te corresponde. Ayúdanos a que a través de tu palabra nosotros podamos entender y comprender el plan, el propósito que tú ya tienes trazado para cada uno de nosotros. Ayúdanos a tomar fuerza, valor, carácter para seguir adelante en este nuevo caminar, en este nuevo llamado, en lo que tú ya estableciste para cada uno de nosotros. Muchas gracias. Y una vez más, te damos la bienvenida a ti, Espíritu Santo. Muchas gracias. Mis amados hermanos, hoy tenemos a un grupo de hombres que tomaron el reto, así como Josué. Así como ellos decidieron, tenemos a Jaime Montoya, a Isaías Lugo y a Mario Salinas. Y hoy, como lo dijimos, vamos a hablar de este hombre. Y vamos a caminar sobre la Escritura. Y vamos a hablar en el capítulo 1. Dice, después de la muerte de Moisés, Dios habló con Josué, hijo de Nun, que había sido ayudante de Moisés. Dios le dijo a Josué, ahora que mi servidor Moisés ha muerto, te toca a ti guiar al pueblo de Israel. Cruza el río Jordán con todos ellos y llévalos al territorio que les voy a dar. Yo les entregaré todo territorio donde pongan el pie. Tal como se lo prometí a Moisés, les daré todo el territorio que va desde el desierto del sur hasta los montes, las montañas del Líbano en el norte y desde el gran río Éufrates en el este hasta el mar Mediterráneo en el oeste, incluyendo el territorio de los hititas. Qué tremenda palabra y qué promesa cuando el hombre decide escuchar la voz de Dios y caminar en obediencia. Pero hoy vamos a dar la oportunidad a cada varón que se encuentra aquí con nosotros a que ellos expresen su corazón con sus labios lo que Dios ha puesto y ha depositado en cada uno de ellos. Y vamos a darle la oportunidad a Jaime que nos comparta él lo que el Señor ha hablado en su corazón a través de la historia de Josué. Adelante, mi amado. Gracias, Pastor Fidel. Muchas gracias. Y bien, como comentabas tú acerca de Josué, sabemos que era un general que estaba al frente de las batallas con Moisés, peleó junto con él en todo tiempo. Él era el hijo de Nun y había nacido en Egipto siendo un esclavo, cuando todo el pueblo era esclavo. Él ya tenía 40 años, estando checando un poquito acerca de la vida de Josué. Él ya tenía 40 años cuando inició todo el éxodo a salir de Egipto para cruzar hacia Israel. Y fue su llamado hasta la edad de los 80 años, no era ningún jovencito.
Pero durante todo ese proceso, durante todos esos 40 años, el Señor Jehová lo había estado, por decirlo, había estado cuidando, lo había estado vigilando su comportamiento, había visto que él era un hombre fiel, que era un hombre obediente a lo que su jefe Moisés o su general Moisés lo llevaba con él, ¿no? Era un hombre obediente. Y entonces cuando él, Jehová le hace el llamamiento, ya cuando pasa la muerte de Moisés, él ve que quién de todos los que estaban al lado de Moisés era el que estaba equipado, quién era el que estaba preparado para ser el sucesor de Moisés. Nada menos que Josué. Entonces Jehová le hace el llamado y le dice que él le ha entregado todo lo que pisar en la planta de vuestros pies. Entonces que él se esfuerce para pasar con el pueblo, cosa que no era nada fácil. Podemos ver durante todo el trayecto en la vida de Moisés que no fue nada fácil lidiar con ese pueblo, que tenían de cierto modo, yo creo que una ingratitud en ciertos momentos, cuando veían que el Señor los levantaba y después murmuraban y se quejaban. Yo creo que hasta cierto punto había ingratitud de parte de ellos, se quejaban, murmuraban, decían que estaban mejor cuando estaban en Egipto y todo esto, ¿no? Entonces, yo creo que no era nada fácil la tarea que le estaban encomendando a Josué, pero él veía que era un varón que era esforzado, que era valiente y sobre todo que era obediente. Y aquí es cuando Jehová le hace, en Josué 1:7, le hace el llamamiento y le dice, le llama y le dice que se esfuerce y que sea valiente. Pero si vemos, le dice, sé muy valiente. No nada más dice, sé valiente, sé muy valiente. O sea, en extremo. ¿Por qué? Porque lo que le seguía no era nada fácil. Y entonces le dice, cuídate de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. Dice, no te apartes ni a derecha ni a izquierda, ni a diestra ni a siniestra. No te apartes, para que seas prosperado en todo lo que emprendas. ¿Qué nos habla el Señor aquí? Que obedezcamos a todo lo que su palabra nos manda, que seamos obedientes, que guardemos la palabra del Señor, para que todo lo que emprendamos en nuestra vida, ya sea matrimonio, ya sea un trabajo, ya sea un ministerio, sea lo que el Señor nos mande. Para nosotros, esta palabra es la misma de ayer, de hoy y de siempre. Es la misma que se utilizó desde la época de Moisés, de la época de Jesucristo, hasta el día de hoy. La palabra de Él no cambia. Entonces, lo mismo que se le dijo a Josué, el Señor nos dice a nosotros, que guardemos su palabra, que meditemos en ella, para que nos esforcemos y que seamos valientes y que tengamos cuidado de guardarla y hacer conforme a lo que en ella se nos manda, para que todo lo que emprendamos seamos prosperados. Veamos Josué 8, dice, nunca se apartará de ti, de tu boca este libro, sino que de día y de noche meditarás en él. Viendo yo la palabra, cuando estaba yo viendo esto, dice, meditarás en él. ¿Qué significa la palabra meditar? Me puse a buscar y significa pensar en algo, reflexionar en algo. Pero si vamos un poquito más allá, ¿cómo vamos a pensar en algo o vamos a meditar en algo que no conocemos? Porque muchas veces no conocemos la palabra. Muchas veces no tomamos el tiempo necesario para leer la palabra. Y si no la leemos y si no la conocemos, ¿cómo es que vamos a meditar en algo que no conocemos? Partamos desde ese punto. Primero que nada, tenemos que hacernos el hábito de leer, de escudriñar la palabra del Señor para meditar en ella. ¿Por qué? Porque así nos lo manda el Señor. Meditarás en ella de día y de noche y no se apartará de tu boca este libro. Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que empezar a hacer? A leer la palabra. Al menos nosotros, como los hombres del hogar, como los sacerdotes del hogar, tenemos que estar bien preparados para poder defendernos,
porque lo único que nos va a quedar en los últimos días va a ser para defendernos, va a ser la palabra del Señor. Empecemos por ahí. Dice, porque entonces harás prosperar todo tu camino y todo te saldrá bien. ¿Cuándo? Cuando meditemos en ella, cuando hagamos conforme a lo que en ella se nos manda, a que seamos valientes, a que guardemos la palabra, a que obedezcamos la palabra. Entonces todo nos saldrá bien. Primero nos habla de que todo lo que hagamos será prosperado. Después nos habla de que todo haremos prosperar, nos lo dice nuevamente, y todo te saldrá bien. ¿Qué tenemos que hacer en ello? Obedecer la palabra. Ser obedientes, guardarla en nuestro corazón, actuar conforme a la palabra del Señor y ser muy valientes, porque la vida del cristiano no es fácil. La vida del cristiano no es fácil. Nadie nos ha hablado en la Biblia de que no vamos a pasar aflicciones. Nadie nos ha hablado de que esto, todo nuestro caminar en los caminos del Señor va a ser fácil. Vamos a tener batallas, vamos a tener aflicciones, pero recordemos que el Señor ha vencido ya. Entonces, que por algo nos manda el Señor a que nos esforcemos y que seamos valientes. Seamos muy valientes. En Josué 9 nos dice, una vez más le dice, no temas ni desmayes. Le dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios, nuestro Dios, estará contigo, estará con nosotros a donde quiera que vayamos. Donde quiera que vayamos, no es decir, nada más voy aquí a la tienda, nada más, no, es a donde quiera que vayamos. Cualquiera que sean nuestros pasos a seguir, cualquiera que sean nuestros caminos a seguir, a nuestro caminar, el Señor va a cuidar de nosotros. Pero ¿qué tenemos que hacer? Volviendo a lo mínimo, como fue Josué, un varón valiente, esforzado, obediente. Eso es lo que nos queda a nosotros como varones. Ser valientes, ser obedientes, ser guardadores de la palabra del Señor y ponerla en práctica. No nada más retenerla aquí, sino ponerla en práctica. Porque de nada nos sirve tener toda la palabra aquí si no la tenemos aquí. Si no la ponemos en práctica. Si no hacemos conforme a lo que el Señor nos manda. Algo más que se me quede por ahí. Nada más lo que me comentaba al principio. Quedámonos con la palabra de ser obedientes, de meditar en la palabra. Pero para meditar en la palabra necesitamos conocerla. Necesitamos saber la palabra, aprenderla, devorarnos la palabra. Y entonces podremos meditar en ella de día y de noche. Amén, pastor. Qué tremendo cuando un hombre se dispone a obedecer a Dios. Un hombre como Abraham, que el Señor le dijo, sal de Ur de los Caldeos. Así un hombre como Moisés, que el Señor le dijo, libera a mi pueblo. ¿Sí? Un hombre como David, que decidió ir a la guerra, decidió enfrentar a un gigante. Qué tremendo es cuando los discípulos de Jesucristo fueron obedientes hasta la muerte. Qué tremendo es cuando Jesús obedeció y fue a dar a la cruz. Y ahora nos tocaría a nosotros ser partícipes de una herencia, de un legado que nos han marcado a nosotros a través de las Escrituras en cuestión de hablar de la obediencia. La obediencia es lo que hace el primer paso para llevarte al triunfo. Pero para eso necesitas meditar en lo que Dios ya habló a tu vida. Pero a través de la meditación de su palabra es cuando uno toma la fuerza, el valor, el carácter para tomar la determinación de seguir adelante. De decir, ¿sabes qué, Señor? Aquí estoy dispuesto. He entendido los dichos de tu boca. Ahora puedo entender y comprender que hay un llamado para mi vida. Y así como tú que estás mirando, hay un llamado para tu vida. Solo lo que te restaría a ti es ser obediente. Pero también habla de valentía, habla de coraje,
habla de que tomes decisiones precisas basadas en lo que el Señor ya habló a tu vida y a quien Dios no le ha hablado. Ahora, vamos a dejar que el Espíritu Santo hable a través de la vida de Isaías Lugo. Adelante, Isaías. Bendiciones, mis hermanos. Lo que yo estoy viendo aquí a través de la vida de Josué, principalmente retocando lo que dice el pastor Fidel, es la obediencia, pero también va ahí la fe. La fe, y también él sabía al Dios que estaba confiando Moisés. Porque aquí miramos, según la historia de Josué, nos habla que Moisés entraba a hablar con Dios y Josué lo esperaba. Pero Josué, la diferencia de Josué y Moisés, Josué escuchaba la conversación que tenía Moisés con Dios. Y a partir de ahí, él sabía el Dios en quien estaba confiando Moisés. Bueno, lo más importante de aquí, que él aprendió de un maestro. Él siguió los pasos del maestro que tenía, que era Moisés en ese momento. Él escuchaba todas las conversaciones. Y al final miramos cuando tuvo la última conversación que le dijo a Moisés que iba a morir. Él no sabía que iba a morir. O sea, Dios ya sabía, ya tenía apartado a Josué. Ya lo tenía apartado, pero Moisés no sabía. De ahí, Moisés, esto es muy importante cuando nosotros estamos adelante de un liderazgo. Vamos a ponerlo así. Un liderazgo, siempre tenemos que ser obedientes. Principalmente, escuchar la voz de Dios. Ser guiados por Dios. Porque Josué, él no lo miraba, pero él escuchaba la voz de Dios. A lo que voy aquí, que es bien importante siempre la obediencia. Obediencia y fe siempre van juntas. Y aquí no era fácil porque también miraba todos los conflictos que tenía Moisés. Josué sabía a qué pueblo se iba a enfrentar. Era necesario que él estuviera allá afuera y escuchando las conversaciones. Porque Dios sabía que Josué estaba ahí a un lado, estaba escuchando todo, pero ya tenía el propósito con Josué. Y fue algo tremendo al terminar la vida de Moisés y después Josué. Me imagino Josué en ese momento se quedaba mirando el pueblo, bueno, ok, ya voy a enfrentar yo ahora con todos estos, son rebeldes, se enojan, todo lo que le decían a Moisés, pero él dijo, bueno, el Señor me dijo que sea fuerte y valiente. Algo muy importante que me gustó y que eso me motiva y yo lo motivo a que nos esforcemos. Cuando nos esforcemos, a pesar como retocando el tema de Jaime, que a veces no tenemos ni fuerzas, llegamos cansados, pero el Señor aquí nos dice, a través de su palabra, dice, esfuérzate y sé valiente. Y algo más importante que está ahí, que le dice a Josué, le recalca lo que le decía a Moisés, yo estaré contigo hasta el fin del mundo. Va a estar con él ahí. Y él ya sabía que la fidelidad de Dios, del Dios de Moisés, iba a estar con él, porque él lo miraba en los milagros que hacía a través de Moisés. Algo tremendo. Amén. Y paso aquí la palabra, hermano Mario. Fíjate, antes de pasar a Mario, lo interesante de esto es que lo que tú estabas diciendo ahorita, la promesa de Dios hacia Josué, que él iba a estar con él como estuvo con Moisés. Y Josué recuerda cada manifestación de Dios Así es. cuando estuvo con Moisés. Él vio todo lo que acontecía allá arriba cuando Moisés se acercaba a Dios. Él casi estaba tan cerca de entrar a ese lugar donde la presencia de Dios se manifestaba. Y él, con los años, él tenía el deseo y el anhelo, y estoy bien seguro en mi corazón, de subir a ese lugar. Un lugar donde se encontró Moisés con Dios cara a cara, dice la Biblia. Amén. Y habló
con Moisés, así como hablamos nosotros. Y esto es lo maravilloso, que ahora cuando le dice, yo voy a estar contigo así como estuve con Moisés. Y imagínate, el palpitar de su corazón, el anhelo y el deseo que tanto estaba esperando de encontrarse con Dios mismo. Y ahora el Señor le habla y le hace esta promesa. Y yo creo que como cada uno de nosotros, el Señor ha prometido estar con nosotros. Ahora nos resta a nosotros decir, Señor, si tú prometiste estar con nosotros hasta el fin del mundo, yo creo que los mismos milagros que acontecieron, y el milagro más grande es que el Señor esté con nosotros. Ahora, Josué sabe el poder de Dios que se manifestó en la vida de Moisés. Y ahora Josué hace que el sol y la luna se detengan para hacer los milagros más grandes y extraordinarios de ganar las batallas. El Señor ha prometido cambiar los tiempos, detener los tiempos y las estaciones. ¿Y todo para qué? Para darnos la victoria a cada uno de nosotros. Pero hay una promesa, pero también hay una cláusula, si lo ponemos de esta manera. Solo te pido que te esfuerces y seas valiente. Hay una condición para que tú, hombre de Dios, que estás viéndonos, que nos estás escuchando, es que tú tienes que esforzarte y que tienes que comprometerte con Dios. Y cuando te comprometes con Dios, el diseño perfecto que hizo Dios en ti como varón, en las fuerzas que Dios puso en ti, ahora se tienen que manifestar a través de Dios, cumpliendo su promesa, y te pide que te esfuerces y seas valiente. Y en la valentía, quizás en un momento dado has tenido un poco de temor en las incertidumbres, en decir, bueno, ¿qué es lo que va a pasar si yo me esfuerzo? ¿Qué es lo que va a pasar si yo dejo el mundo y decido seguir a Dios? ¿Qué va a pasar si dejo de hacer las cosas que hacía por ocuparme más en las cosas de Dios? ¿Qué va a pasar? Pero cuando meditas en su palabra y aprendes que el triunfo, que el sacrificio que hizo Dios en la cruz, Jesucristo, yo creo que vale la pena para cada uno de nosotros, te voy a decir algo, esforzarnos. ¿Por qué? Porque hay una recompensa cuando impartes la obediencia. Y la obediencia se lleva a cabo cuando das el primer paso y decides. Y como siempre lo he dicho yo, la persona que es alcohólica va a Alcohólicos Anónimos, el primer paso es reconocer que es alcohólico. Yes. Y si nosotros reconocemos que necesitamos de Dios, y el Señor no por algo lo dice, que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes. ¿Por qué? Porque el Señor nos conoce a cada uno de nosotros. Así es. Mario, te voy a acceder al lugar porque si yo no paro, se nos va a acabar el tiempo, ¿no? Mario, adelante. Sí, muchas gracias. Pues muy hermosa enseñanza. Aquí en la versión que tengo yo, el título es Preparativos para la Conquista. Y pues para que Dios haya confiado en Josué, como decía el hermano Jaime, todo el tiempo que pasó él con Moisés. De hecho, él fue de los pocos que llegaron desde el tiempo que estaban las plagas. Él alcanzó a estar ahí. Josué, por eso fue una persona mayor cuando llegó. Pero su fidelidad, su obediencia, su amor por Dios, fue lo que llamó la atención de Dios para darle la batuta que Moisés dejaba, seguir guiando al pueblo. Que de hecho, como en el tiempo que estaba Moisés, ellos se guiaban de acuerdo a las señales que Dios les daba, por una nube y por el fuego. Y aquí dice en el versículo 9, mira que te mando que te esfuerces y que seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. O sea, donde quiera que él vaya, Dios iba a estar con él, ya no iba a ser guiado por alguna señal de parte de Dios. Entonces, es tremendo y es hermoso ver cómo Dios le confió a Josué de esta manera, que donde él fuera, él iba a estar con él. Pues es lo principal, la obediencia, la fe, el caminar que él hizo todo el tiempo que él guió al pueblo de Dios. Ellos nunca se desviaron, siempre se mantuvieron
en obediencia, en fidelidad a Dios. Es hermoso, fue un gran líder. Mantuvo al pueblo todo el tiempo apasionados por Dios, entonces es un buen ejemplo a seguir también. Y pues en nuestra vida también es un ejemplo a seguir, porque pues sabemos que siéndole fiel a Dios, obedientes, Él a su tiempo, Él empieza a confiar en nosotros cosas mayores, y sabemos que hay cosas que conquistar, pero sabemos que en ese tiempo de conquista, incluso Josué también, perdieron una de las batallas a causa de uno de sus hombres que pecó, pero Dios lo volvió a enviar y en la segunda vez obtuvieron la victoria. Entonces, en ese caminar nosotros también vamos por fe, obedientes y confiando en Dios, pero en nuestro caminar quizás también vamos a tener algunos detalles, pero ellos ajustaron su vida con Dios, ellos reconciliaron su relación con Dios y Dios les dio la victoria después. Y esto yo lo miro como un instructivo para la victoria de la conquista que Dios les mandó, que dice: esfuérzate, sé valiente, no temas, no desmayes, y que meditemos en su palabra. Son 5 puntos que yo rescato de aquí para atesorarlos en mi corazón y para seguir adelante en esta vida, que sabemos que, como decía el hermano Jaime, vamos a tener aflicciones y tiempos difíciles. Sabemos que hay un enemigo que está con nosotros, pero por eso dice: esfuérzate y sé muy valiente, como decía Jaime. Muy valiente es extra de valiente, o sea, hay que ser valientes incluso, y pues tenemos ejemplos también como José, y como el Señor Jesús también. José fue traicionado y fue tentado, y él se mantuvo valiente. El Señor Jesús, pues él todo el tiempo fue valiente, y incluso cuando defendió a la prostituta, él se levantó también delante de todos y la defendió. Y yo creo que eso es lo que nos falta a nosotros también, ser valientes en ese punto y defender realmente la verdad, defender lo que realmente le agrada a Dios. Y porque muchas veces, lo digo por mi persona, minimizamos ciertas cosas y le damos salidas, pero en realidad tenemos que ser valientes y defender la palabra y los principios de Dios. Entonces, y hoy pues tenemos también la guianza del Espíritu Santo, que nos está recordando y guiando todo el tiempo. Entonces, yo creo que tenemos que esforzarnos como hombres al máximo, agradar a Dios y hacerle fiel a Dios. También me llama la atención, justo antes de cruzar el río Jordán, más adelante en el capítulo 3, le dice Josué al pueblo, le dice: purifíquense, porque mañana el Señor hará grandes maravillas entre ustedes. Entonces yo creo que esta es una clave también para nosotros, que tenemos como hombres que purificarnos y ponernos a la brecha por tantas necesidades y por tantos hombres que están pasando a situaciones difíciles en este tiempo, y dejarnos guiar por el Señor y ser fiel, obedientes, y rescatando los 5 puntos de esforzarnos, ser valientes, no temer, no desmayar y meditar en su palabra. Amén, gloria a Dios. Yo creo que serían unos ingredientes extraordinarios para poder empezar, vamos a decirlo, nuestros primeros pasos, ¿no? Porque uno nunca deja de aprender. La verdad que uno nace con aprender y muere aprendiendo, ¿no? Entonces, es bien importante que nosotros entendamos estos puntos, ¿no? La obediencia siempre te va a llevar a la victoria. La obediencia nunca te va a llevar a la derrota. Estamos hablando de cuando Dios te manda a que avancemos, que caminemos, que crucemos. Siempre Dios nos reta a cruzar líneas, a dar un paso más, a ir a conquistar. Siempre el Señor está en constante movimiento. En Él no hay descanso. En otras palabras, el Señor siempre está obrando, está haciendo algo por nosotros y para nosotros. Ahora, antes de terminar con lo que estamos hablando, me gustaría que cada uno de ustedes, ya para cerrar, en 1 minuto, menos de 1 minuto,
¿qué le dirían ustedes a la gente que nos está escuchando, nos está mirando? Jaime, ¿cuál sería tu cierre aquí? Como decía hermano Mario, tener esos 5 puntos bien grabados en nuestros corazones. Una, esforzarnos para hacer lo que el Señor nos manda. 2, ser valientes para hacerlo. 3, ser obedientes a su palabra y meditar en la palabra. Y meditar, vuelvo a lo que yo tomaba, al tema que yo daba desde un principio. ¿No? Para meditar hay que aprender la palabra, para meditar de día y de noche. Y guardarla en nuestro corazón y aplicarla. Aplicar, vivir conforme a la palabra, no nada más tenerla aquí guardada, sino aplicarla. Eso es con lo que yo me despediría. Excelente. Isaías, ¿qué nos dejarías tú ahí para terminar? Ok, aquí hay algo muy importante. Antes, cuando el Señor todavía no venía a morir por nosotros, aquí yo miro que Josué, en la vida de Josué, él nomás escuchaba la voz de Dios. Ahora nosotros tenemos a nuestro Señor Jesucristo como abogado, ahora tenemos al Espíritu Santo que intercede por nosotros. Ahora tenemos, dice en su palabra que Él nos dio ahora ya nos dio autoridad y nos dio poder. Ahí es donde ahora, la diferencia que hay de Josué, ahorita que estamos en nuestra vida ahorita en la que estamos, en los tiempos de Josué nomás escuchaba la voz de Dios. Ahora nosotros debemos con más razón, seguir adelante, esforzarnos más, porque tenemos a nuestro Señor Jesucristo, que es el que aboga por nosotros. No dudemos. Aún Josué no dudaba, aún no teniendo nadie que abogara por él. Él nomás escuchaba la voz de Dios. Ahora nosotros, yo les dejo esto, que se esfuercen. Todo el esfuerzo que ustedes hagan, Dios lo va a recompensar. Dios habla en su palabra que va a estar con nosotros, así como estuvo con Moisés, con Josué, David, Elías, en el milagro que hizo, que aún estaba por los Baales, él estaba solo. Me imagino él solo y lo retaban. Y él tuvo la fe, pero él sabía en quién confiaba, en dónde estaba parado. Esos son unos ejemplos a seguir a nosotros como padres de familia, como líderes, como encargados en el trabajo. Todo esto es un ejemplo. Que no dudemos, que no mengue esa fe. El Señor está en control, el Señor está contigo, dice que te levantas hasta que amaneces, dice en su palabra, Josué, del 1 al 9, dice que estará de día y de noche. ¿Y quién es? Está ahí en la palabra de Dios, que es el Espíritu Santo, hablando a nuestras vidas. Por eso Él quiere que estemos con Él en su palabra, meditándola. Aquí yo miro que Josué, él aplicaba todo lo que él escuchaba a través de Dios, él aplicaba y obedecía. Ahora nosotros tenemos que continuar aún más, esforzarnos más a leer la palabra, a meternos en esas aguas y dejar llevarnos por ellas. Es lo que yo les invito y les motivo, que se esfuercen y sean muy valientes, dice la palabra de Dios. Y con eso les digo, no duden, el Señor está con nosotros. Dice Jeremías 33:3, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas. Esas cosas grandes que le mostró a Moisés y a Josué. Josué dudaba cuando le dijo, aquí está la tierra prometida, pero hay gigantes. Yo no sé por qué gigantes pasas tú, pero ahora tenemos a nuestro Señor Jesucristo y al Espíritu Santo, son los que están con nosotros. Amén. Amén. Mario, ¿con qué nos dejarías tú para cerrar esto? Adelante. Sí, pues yo los animo a que se mantengan unidos lo más posible al cuerpo de Cristo, al grupo de hombres, porque es necesario que mantenernos unidos para podernos fortalecer unos a otros en tiempos difíciles de aflicción, es necesario. Y aquí estamos todos para tender la mano al que la necesite. Mantenernos unidos, esforzarnos por mantener nuestra fe, ser obedientes. Hay garantía con su presencia cuando la tenemos en nuestra vida de victoria.
ser valientes en la manera también de dejar el pecado, de dejar las áreas de nuestra vida donde estamos batallando. Hay que ser valientes y rechazarlas. Y sobre todo no menospreciar el sacrificio de la cruz, porque en aquellos tiempos solamente se podía entrar una vez el sumo sacerdote a interceder por el pueblo. Así es. Muchas veces minimizamos el poder de la cruz, que tenemos acceso directo al Padre y no vamos a Él, no tenemos comunión con Él. Entonces yo creo que esa es una clave, estar conectado con Dios y no minimizar el poder enorme que hay en la cruz. Y los animo de todo corazón a levantarnos todos los hombres en el nombre de Jesús por nuestra familia y por nuestras generaciones y por nuestras congregaciones, por el cuerpo de Cristo. Amén. Pastor Fidel, Bonito es esto, ¿no? Mándeme. si me permite nada más, ¿Sí? algo que se me vino ahorita a la mente cuando hablabas tú de la obediencia de David, de todos ellos, me quedé pensando en dos personas en la Biblia, que si tuviésemos la cuarta parte de obediencia que tuvieron ellos, como lo fue Noé, cuando el Señor le manda a construir un arca, todo el mundo lo tildó de loco. Todo el mundo decía, pues sí, ¿cuánto tiempo tiene que no llueve y tú vas a construir un arca? Mas él fue obediente. Otro, Isaac, cuando el Señor lo manda a sacrificar a su hijo. No dijo nada, simplemente obedeció. Si tuviésemos nosotros, como varones, la mínima parte de obediencia que tienen ellos, la cuarta parte de obediencia que tuvieron ellos, haríamos conforme nos dice la palabra. Todo lo que hagamos, seremos prosperados. Así es. Así Fíjate, ¿qué tan difícil es obedecer? Porque mira, si yo te lo pongo de esta manera, por ejemplo, tu trabajo te exige que estés a cierta hora en tu trabajo y que trabajes tantas horas. Y tú lo haces, ¿sí? Quizás lo haces porque te están pagando, no por tanto que te guste trabajar o por el trabajo. Es porque tienes una necesidad. Un compromiso. Y que a causa del trabajo, tu necesidad va a ser suplida, ¿no? Hay un compromiso. Por ejemplo, yo voy para 13 años en una compañía, estuve en otra compañía 12 años, y para mí no se me fue difícil obedecer lo que ellos me mandaban hacer. ¿Por qué? Porque era un beneficio para mí. En la obediencia yo pude recibir a cambio un pago, pude recibir, si lo ponemos de esta manera, una estabilidad, una cuenta de banco, una casa, un vehículo. Entonces, no se me fue difícil, porque todo empieza con una necesidad. Y la necesidad es trabajar para tener dinero y sobrevivir en esta tierra. Ahora, si lo ponemos en las cosas de Dios, ¿cuál sería tu necesidad en tu corazón? Cuando está la necesidad, no es difícil obedecer, porque tú te sometes a Dios y en el sometimiento viene la bendición, viene la recompensa. Y eso estamos hablando de obediencia. Y en la obediencia, el Señor te llena de valor, de carácter, ¿sí? De sabiduría, ¿sí? De inteligencia, ¿sí? Y te da la fuerza. Y todo combinado, fuerza, valor y carácter, eso te anima a que empieces a dar tus primeros pasos en obediencia. Yo he sido bendecido porque me he sometido a ciertas reglas que hay en la compañía donde yo trabajo y eso me beneficia a mí, someterme a la autoridad donde yo estoy y eso me bendice a mí y a causa de mi obediencia mi familia ha sido bendecida. Qué tremendo es cuando nosotros escuchamos atentamente la voz de Dios y le obedecemos y lo reconocemos como Señor de nuestra vida. Y si nosotros aprendemos principios, aprendemos que en la obediencia, te voy a decir, está la bendición. Si tú eres feliz en lo que haces en tu trabajo y has aprendido que a través de tu trabajo
tu familia es bendecida, no le falta alimento en su casa, no le falta ropa, ¿sí? Suplen todas las necesidades. Qué tremendo es cuando tú te sometes a la palabra de Dios, porque ya has aprendido que es el que nos corona de favores, el que nos llena de beneficios, el que nos sacia de bien todo nuestro ser, nuestra vida y nuestro cuerpo, y nuestra vida se regocija. Qué tremendo es cuando uno toma la decisión de obedecer la voz de Dios, ¿sí? Ahora, si el Señor te dice, vamos a darle vuelta a la página, ¿sí? Es más, esto ya se acabó. Moisés ha muerto, ¿sí? Moisés ha muerto, ¿sí? Ahora te toca a ti, ¿sí? Quizás tú estabas esperanzado en alguien más. Estabas esperanzado en el cheque que viene del gobierno, ¿no? Y estás pensando cuándo te va a llegar la ayuda y todo eso. Yo te voy a decir, mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. ¿En dónde está tu confianza en este momento? ¿Sí? Si el Señor te promete, mira, no es como tú te miras en el espejo, no es como la gente te mira a ti, ¿sí? Fíjate lo tremendo de Dios, cómo te mira, ¿sí? A Gedeón le dijo, varón esforzado y valiente. Y él se miraba y hacía todo lo contrario. Pero el Señor no necesita de tus habilidades. El Señor necesita de esto, de tu corazón, de tu obediencia, ¿sí? Cuando tú obedeces, créemelo, que tu vida va a cambiar. Y es un grande beneficio, te voy a decir, no solo para ti, porque esto alcanza tus generaciones. Mi familia ha sido bendecida, sí. Mis nietos han sido bendecidos, sí. El Señor está con ellos, sí. Porque Él prometió, así como está conmigo, va a estar con ellos. ¿Sabes la promesa que yo le hice al Señor un día? Hace más de 20 años le dije, Señor, si tú te encargas de mi familia, yo no voy a dejar de predicar el evangelio. Y créemelo, que me he esforzado por hacerlo todos los días, todos los días, todos los días. Ahora, el compromiso que tengo entre yo y Dios es que Él tiene que proteger y cuidar a mi familia, porque estoy cumpliendo hasta ahorita, gracias a Dios, de llevar el evangelio. Pero eres tú el que te tienes que comprometer con Dios. El Señor nos habla a todos. El Señor habló con Josué y la promesa que le hizo es que así como estuve con Moisés, voy a estar contigo. Ahora, ¿qué te ha prometido el Señor a ti? ¿Qué es lo que te ha dicho el Señor a ti? ¿Qué le has prometido tú a Dios? Es más, ¿qué le prometiste hace años a Dios? Porque muchos de nosotros en algún momento de nuestra vida decimos, Señor, ahora sí, este año 2020 te voy a servir. En este año 2020 voy a hacer tantas cosas. Voy a ir a predicar tu palabra, que ese es un mandamiento. Porque no es lo mismo que dice, Señor, yo quiero oración para que el Señor ponga en mi corazón o que me dé ese don de predicar el evangelio. No, es un mandamiento. Ese es un mandamiento para todos. Predicar el evangelio. Lo que de gracia recibiste es de gracia dado. Josué aprendió a caminar en obediencia y la obediencia lo llevó a la tierra prometida. Pero a causa de la obediencia de Josué, generaciones enteras llegaron a la tierra prometida y recibieron lo que Dios había prometido a Moisés. Y ahora ellos, la generación después, yo puedo decir, quizás el Señor no me ha bendecido del todo, ¿sí? Pero mis generaciones van a cruzar, van a llegar a la tierra prometida, ¿sí? Yo estoy viviendo en lo que el Señor me ha preparado para este tiempo, para este momento. Y el Señor lo está haciendo, sí. Pero mis generaciones, Dios tiene cosas aún mayores, ¿sí? Pero mis generaciones están viendo lo que yo estoy haciendo. Y a través de eso, a través de mi obediencia, a través de lo que yo estoy haciendo, el Señor va a bendecir a mis generaciones. Amén. Ahora vamos a orar y vamos a creer que Dios es el Dios de lo imposible y que Dios prometió estar con nosotros hasta el fin del mundo. Y yo creo que Él está con nosotros. Aquí lo que necesitamos es que los hombres se levanten y tomen el papel, el rol que les toca a ellos como cabeza, ¿sí? Como hombres que son, ¿sí?
Allá en el mundo decíamos que éramos hombres, que éramos machos y que todo podíamos, que porque gritábamos, que porque levantábamos la voz, que porque hacíamos tantas cosas, ¿sí? Por creerme yo hombre, tengo 3 puñaladas en la espalda. Solamente por eso, imagínate. Y que ahora yo venga y digas, no, no tengo fuerza, no tengo miedo, ¿sí? El Señor ha cambiado mi lamentación ahora en alegría. Y la alegría es llevar el evangelio a aquellas personas que aún todavía están batallando, aquellas personas que están en una encrucijada de que no pueden tomar decisiones, pero el trabajo de nosotros es esforzarnos y ser valientes y no temer en lo que estamos haciendo. Porque lo peor que nos puede pasar a nosotros que venga temor a nuestra vida, porque el diablo es excelente en eso. Él es el que infunde el temor en nuestra vida, pero no nos vamos a dejar porque el Señor nos anima a que seamos esforzados y valientes. Y hoy vamos a orar para que Dios nos ayude a ayudar a aquellos hombres que todavía están en una encrucijada, que están en un four-way stop, en un stop donde son 4 caminos y están todavía detenidos ahí porque no han tomado las decisiones, qué es lo que van a hacer en sus vidas. Sí, quizás muchos de ellos tienen 10, 15 años en el evangelio, yendo a la iglesia, pero todavía están ahí en el four-way. Ahí están todavía, esperando qué es lo que van a decidir. Y cuando una desgracia sucede, como lo que le aconteció a Josué, que Moisés había muerto, quizás sus anhelos, quizás vamos a decir, sus proyectos se habían ido al suelo, quizás en algún momento dado, pero el Señor en ese momento dado, quizás cuando queremos soltar la toalla, el Señor llega y dice, yo estoy contigo, y así como estuve con Moisés, voy a estar contigo. Y este es el momento. Ahí donde estás, vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a darle gracias a Dios por lo que ya está haciendo. Padre, en el nombre de Jesús, creyendo, confiando definitivamente en tus promesas, en tu palabra, en lo que tú ya tienes establecido para cada uno de nosotros. Ayúdanos a enderezar nuestros pasos, a que nuestros pasos caminen en rectitud, a seguir cada pisada, cada huella de lo que tú hiciste, Jesús, hasta llegar a la cruz. Y de la cruz para estar sentados junto a ti en lugares celestiales. Sí. Y hoy te pedimos por cada varón, por cada hombre que todavía está en una encrucijada, en un four-way stop, esperando tomar una decisión. Señor, yo te pido que alcances a todos estos varones, que pongas el querer como el hacer en sus vidas, que pongas el deseo, el anhelo por levantarse, por levantar una familia, una esposa, unos hijos, unos nietos, una tercera generación, Señor. Que ellos dejen huella, sí, que dejen un camino preparado para que los hijos, los nietos, los bisnietos caminen por ese camino. Señor, que sean hombres de rectitud, hombres transparentes y que sean decididos, pero que también tracen huella en este caminar. Señor, que caminen en obediencia, que escuchen la voz tuya, Señor, para que puedan tener y recibir ese aliento de vida a través de tu palabra. Tú nos enseñas que meditemos en ella y que cuando meditamos en ella empezamos a caminar en los principios ya establecidos por tu palabra. Ayúdanos, Señor, a poder entender y comprender el mensaje, la palabra tuya, que tú ya tienes ya preparada para cada uno de nosotros. Levántanos, Señor, aunque sea en nuestros últimos años de nuestra vejez, Señor. Ayúdanos a que todavía, Señor, podemos llegar a la tierra prometida y llevar a nuestras generaciones, nuestras familias, a ese lugar donde fluye tu presencia, donde hay abundancia de bienes y de favores tuyos, mi Dios. Ayúdanos a ser hombres esforzados y valientes, Señor. Quita todo temor de nuestras vidas, toda inseguridad, toda incertidumbre, Señor. Ayúdanos a tomar decisiones basadas en lo que tú ya prometiste hacia cada uno de nosotros. Ayúdanos a que tu palabra se haga tan real en nuestra vida, que cada palabra que escuchemos de ti, que cada palabra que leamos en tu palabra, que la hagamos nuestra y que la empecemos a vivir.
Ayúdanos, Señor, a que cada amanecer, que cada nueva oportunidad que tú nos das, Señor, empecemos a vivir en rectitud. Ayúdanos a practicar el bien, a practicar la misericordia, a practicar el amor, sí, a repartir la gracia, el amor que tú nos has dado a cada uno de nosotros. Ayúdanos como hombres, Señor, a dirigir a nuestra familia, a nuestro hogar, nuestros hijos, nuestros nietos, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser hombres de bien. Ayúdanos, Señor, a ser unos buenos trabajadores y que la gente pueda ver que aún se puede confiar en el pueblo tuyo, mi Dios. Que la gente pueda ver la luz tuya reflejada en nosotros, Señor. Ayúdanos, Señor, que cada palabra que hablemos, Señor, impacte este mundo, Señor. Que cada caminar, Señor, de nuestra vida, Señor, sea un ministerio caminando, Señor. Una palabra tuya caminando, Señor. Un reflejo tuyo caminando, Señor. Y que la gente pueda ver la realidad de Cristo en nuestras vidas. Y que hay un Dios que existe y vive y es real a través de cada uno de nosotros. Padre, yo te pido por cada hombre, mi Dios, por cada compañero, Señor, por cada hombre que se reúne, Señor, en una congregación, Señor, por cada hombre que conocemos, Señor, que nos ha atravesado en nuestra vida, en nuestro caminar, mi Dios. Ayúdanos a tener una palabra para ellos, Señor. Que una palabra que cambie, que transforme la manera de pensar y la manera de vivir en la cual ellos están caminando. Que seanos la luz, Señor, para ellos, Señor. Que seanos aquel muro, Señor, donde puedan recargarse y tomar fuerza, mi Dios. Aquel árbol que tú mencionas en el Salmo 23. Que podamos dar sombra a aquellos necesitados, a aquellos que están cansados, a aquellos hombres que quieren en algún momento tirar la toalla. Pero ayúdanos, Señor, a ser hombres transparentes, que la gente pueda leer nuestra vida, Señor, que pueda ver nuestra sinceridad y nuestra transparencia, Señor. Ayúdanos como hombres, Señor, a tomar decisiones basado en lo que tú ya estableciste para cada uno de nosotros. Ayúdanos, Señor, a tomar la fuerza, el valor, el carácter para seguir adelante, mi Dios. Para impartir a las nuevas generaciones, así como lo hizo Moisés con Josué. Delegar, Señor, trabajos basados en lo que dice tu palabra, Señor. Ayúdanos a llevar el evangelio definitivamente a aquellos que tienen necesidad, que tienen hambre y sed de justicia, aquellos que no tienen voz ni voto, Señor. Ayúdanos, Señor, a representarlos a ellos, a levantarlos, ayudarlos, Señor, y que sean transformados por tu palabra. Ayúdanos, Señor, a poder ser esas personas que dejemos huella, que dejemos historia en esta tierra. Ayúdanos, Padre, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Muchas gracias. Mis amados hermanos, Dios me los bendiga y la verdad, yo sé que Dios va a hacer algo con nosotros. Y yo sé que en 2 semanas más nos vamos a reunir en este mismo lugar, porque hay una palabra que Dios tiene preparada ya para nosotros. Pero ¿sabes una cosa? ¿Cómo te puedo decir? Hazte el favor a ti mismo, si lo pongo de esta manera, a ser usado por Dios. Permítele a Dios que use tu vida. Es más, dile al Señor que cambie tu manera de pensar. Porque cuando cambia tu manera de pensar, tus ojos se abren, tus oídos se abren, y cuando se abre esto, tus labios se abren. Yo te invito a que tomes una decisión en obediencia a Dios, que lo que el Señor ya mandó, ya establecido para ti, porque a cada uno de nosotros se nos delegó algo en nuestra vida. Primeramente, el ser hombres, sí, en esforzarnos como hombres, en ser valientes como hombres. Y este es el momento, el tiempo donde Dios habla en nuestras vidas. Y es el momento donde nosotros tomamos decisiones. Porque yo te voy a decir algo y con esto cierro. Nadie más, escúchame bien, ningún vecino tuyo va a venir a tu casa y te va a enseñar cómo dirigir tu familia.
cómo dirigir tu matrimonio, cómo dirigir tus finanzas. Ninguno de ellos va a venir a tu casa. La responsabilidad es tuya y es mía de dirigir nuestra familia basado en principios, en lo que Dios ya estableció en su palabra. Así es de que yo te invito a que en realidad seas hombre de valor, hombre valiente, hombre esforzado, hombre de integridad, que cuando tus hijos te miren a tus ojos, ellos puedan ver la transparencia que hay en su padre, sí, y que ellos quieran tomar algo de lo que Dios ha puesto en tu vida, sí. Y el trabajo de nosotros es enseñar a nuestros hijos a ser hombres de bien. Sí, sí, si tu pasado fue horrible, sí, yo lo entiendo, el mío también, pero eso ya quedó atrás. Hoy el Señor nos llama y como dije, es un nuevo amanecer, sí. Usted ya murió, ahora te toca a ti y a mí sacar un pueblo. Estoy hablando de tu familia, estoy hablando de tus seres queridos. Tienes familiares que todavía no conocen a Cristo, sí. Háblales de Cristo. El Señor nos ha dado la oportunidad de hablarle a toda la mayoría de nuestra familia y todos han entregado su vida a Cristo. Amén. Tengo familias que le sirven a Grace del Sur. Una de ellas está cantando ahí. ¿Por qué? Porque tomamos la decisión y tomamos el reto de ser hombres de Dios y tomar el reto de la obediencia. Escucha la voz de Dios. Dios te bendiga. La verdad que hay mucho que hablar, pero yo sé que como hombres también tenemos compromiso en nuestro hogar, con nuestra familia, en nuestros trabajos el día de mañana. Pero yo te invito a que te conectes. Este jueves también vamos a estar en nuestro, la palabra conversatorio a las 7:30. Mira, yo te voy a decir algo. Vamos a hablar de aquel hombre, de aquel endemoniado de Garadeno. Y tiene que ver mucho con las cadenas que se rompen en nuestra vida. Yo te invito a que invites a otras personas que se conecten este próximo jueves, porque el Señor va a hacer algo extraordinario en la vida de nosotros. Y no se te olvide también este próximo viernes a las 7:30 de la noche tenemos los grupos de conexión. Estamos hablando de los procesos de la vida, de cuando el Señor Jesucristo nos sube a una barca y provoca escenarios, tormentas, para enseñarnos a que nuestra fe crezca. Bendiciones a cada uno y los espero en estos días. Ya pronto, en 2-3 días. Nos vemos. Bendiciones a cada uno. Bendiciones, Dios gracias bendiga a todos. a los que se conectaron. Sí, aquí estamos viendo al hermano Norberto. Saludos también ahí a Carlos García. Ándale, saludos a ellos. Sí, Gracias, saludos. Alfredo. Sí, ¿Quién más igualmente está por ahí? bendiciones, hermanos. Saludos.